grabación. Vamos a compartir entonces la pantalla y en esta parte vamos a realizar el formato que le solicité de lo que era el presupuesto. De cierto modo, si alguien no hizo el formato del mismo modo, pues puede venir y hacer los cambios que necesite. Y como la tarea de la semana pasada todavía está activa, entonces puede mandar de nuevo su respuesta y así hacer las correcciones que necesite. Eso también va para las personas que me hayan escrito en la respuesta de la actividad, solamente, profe, no entendí qué había que hacer. ¿Ok? Entonces, en el presupuesto, ¿sí? Tenemos que, necesitamos básicamente 5 columnas, ¿sí? Una para lo que era el concepto, otra, perdón, esta la vamos a bajar por acá. Otra era para lo presupuestado, ¿sí? Y en ese caso, parciales y totales, ¿cierto? Sí, profe. Y la otra era entonces para lo ejecutado. Entendamos que cuando hacemos un presupuesto, ¿sí? Hay un antes y un después, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, antes de que realicemos los pagos, incluso antes de que recibamos nuestros ingresos, ¿sí? Hay un momento en el que nosotros vamos a decir, ok, el mes que viene, ¿sí? Yo espero recibir tal cantidad de dinero, ¿sí? Y de eso yo tengo que hacer todos estos pagos, ¿sí? Y esas básicamente son las columnas de lo presupuestado, ¿sí? ¿Qué es lo supuesto? ¿Sí? Lo que se estima o lo que se espera recibir y lo que se espera gastar, ¿sí? Luego, ya llega el momento en el que se recibe el dinero, es decir, recibimos los ingresos y pagamos lo que tengamos que pagar, es decir, realizamos los gastos. Y entonces, en ese momento es donde se realiza lo ejecutado, es decir, lo que al final fue lo que pasó, ¿cierto? ¿Entienden esa parte? Sí, Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, el presupuesto pues era de la familia ¿qué? Lobos Cuevas. Entonces, en la parte de acá íbamos a escribir presupuesto detallado de ingresos y gastos. Para crear una línea nueva dentro de mi celda, ¿qué era? Alt más Enter. Ah, gracias, es que se me olvida, perdonen. Luego de la familia Lobos Cuevas. Correspondiente al mes de marzo del 2021. Ok. Voy a hacer esto un poco más grande para que puedan visualizarlo mejor. Lo primero que necesito llenar, ¿qué es? el concepto. Lo ejecutado. El presupuesto, profe. Puesto. Entonces, para eso necesito información que era lo que estaba en el documento de PDF. Entonces,
Para no estar moviéndonos de un lugar a otro, ¿sí? Lo que voy a hacer es insertar esta parte de acá para que me sirva con la información que yo necesito. ¿Ok? Entonces, lo primero que dice es, el señor Custodio Lobos del Monte trabaja como contador general de la empresa no sé qué de hierro. Y dice que estima que su sueldo ordinario líquido será de 5,600 y la bonificación de 250. Ok. Entonces, lo primero que yo necesito colocar, ¿sí? De cierto modo, son mis ingresos, ¿sí? Entendamos que tenemos dos tipos de ingresos. Los ingresos fijos, ¿sí? Que son los que no van a variar en cuanto a su cantidad y que se van a recibir siempre en cada mes, ¿ok? Y los ingresos variables, que son los que a veces van a existir, a veces no, ¿sí? Y la cantidad puede ser diferente en cada uno de los meses. Entonces acá voy a escribir ingresos fijos, ¿sí? Entonces tenemos los ingresos del señor Lobos. ¿Cuál sería el primer ingreso fijo del señor Lobos? Sueldo ordinario, profe. Ok, sueldo ordinario. En todas estas 4 columnas voy a poner cantidades que representan quetzales, ¿cierto? Sí, profe. Entonces de una vez les voy a poner formato de contabilidad a todas, ¿sí? Así cualquier cantidad que yo ingrese en cualquiera de esas 4 columnas va a quedar con el formato de contabilidad automáticamente, ¿sí? Sueldo ordinario de 5,600. ¿Qué otro ingreso fijo tiene? Bueno, incentivo. Un incentivo que es de 250 quetzales. ¿Ok? Luego tendríamos los ingresos de la señora Cuevas, ¿verdad? Y dice, vamos a ver la bonificación en sentido de 250 y posibles horas extras líquidas de 850. Esto no es fijo, ¿verdad? No. Va. Su esposa, doña Domitila Cuevas de Lobos, quien trabaja como secretaria comercial del almacén La Economía, estima que su sueldo ordinario líquido será de 2,800 y la bonificación en sentido de 250. Ok, entonces tiene esto mismo acá, solo que ella va a recibir 2,800. ¿Sí? Y 250 de bonificación. Posibles, otra vez, horas extras líquidas de 450. La pareja cuenta con 2 hijos, un varón de 14 y una nena de 11. Los gastos mensuales se estiman de la siguiente manera. Ok, ya no hay más ingresos fijos, entonces, como ya no hay más ingresos fijos, voy a cerrar esta parte de acá. Y tengo dos opciones, ¿sí? Espera, ya se me movió esto. Tengo dos opciones. Opción 1, ¿sí? Utilizar la función suma y hacerlo de este modo, ¿cierto?
Sí, profe. Ah, ok. Pero cuando utilizamos la función suma, ¿sí? Es importante que no lo hagamos en casos en donde dejamos una celda vacía. ¿Por qué razón? Obviamente, no entiendo quién pondría algo aquí, pero si en cualquier otro documento, si alguien nos agrega alguna cantidad, ¿sí? En una celda que tengamos vacía, esa nos va a cambiar el resultado, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para no facilitarle la trampa a nadie, ¿sí? Lo más concreto o funcional en este caso sería sumar las celdas como tal, es decir, esta más esta más esta y más esta, ¿sí? Aunque nos lleve un poquito más de trabajo, pero no estamos incluyendo celdas que están vacías, ¿sí? Como les digo, en un presupuesto tal vez no pase, pero en un inventario, en una partida, en cualquier otro tipo de cuestiones contables, puede que sí. Entonces, por eso ahí mejor lo manejamos de ese modo, ¿ok? Va. Luego de esto tendríamos el otro tipo de ingresos que son los ingresos variables, ¿cierto? Sí, profe. A ver, los del señor Lobos, ¿sí? ¿Cuáles son los ingresos variables del señor Lobos? Las horas extras, ¿verdad? Sí, Entonces, horas extras. ¿Cuánto supone el señor que va a ganar de horas? 850. Y luego va lo de la señora Cuevas. También son horas extras y ella espera ganar 450. ¿Hay algún otro ingreso que se mencione como ingreso variable? no, profe, solamente es. ¿Sí? Entonces, acá voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Que sería sumar esta con esta. ¿Ok? 1300. Y como ya no hay otro tipo de ingresos, ¿sí? Porque ya están los fijos, ya están los variables, voy a poner total de ingresos. Y acá voy a realizar la suma, incluso sería esta más esta y listo. 10,200. Eso es entonces lo que ellos esperan recibir. Posteriormente se irían los gastos. Gastos fijos. Recordemos que también en el caso de los gastos están los gastos fijos y luego los gastos variables. ¿Ok? Acá tenemos todo el listado de gastos, no indica cuáles son fijos ni cuáles son variables. ¿Sí? Entonces, tratando de no hacer trampa, ¿sí? Vamos a ir determinando cuáles serían fijos y cuáles serían variables. Voy a poner por acá tal vez gastos variables. Ok. A ver, alquiler de vivienda, ¿fijo o variable? Fijo, Fijo. profe. Fijo. 1,700. De una vez. Alimentación, ¿fijo o variable? Fijo. 1,800. Sueldo de la empleada doméstica, ¿fijo o variable? Fijo.
Colegio de los dos niños, fijo o variable. Fijo. Refacción de los niños, fijo o variable. Fijo. Extracción de basura. Fijo. Cable. Fijo. Fijo. Energía eléctrica. Fijo. Variable, profe. A ver. Vamos a ver, Yajaira, ¿por qué fijo? Porque tiene que estarse pagando cada mes. Ángel, ¿por qué variable? Porque no todos los meses sale la misma cantidad, profe. Exacto, ¿sí? En el caso del cable, por ejemplo, se paga todos los meses, pero todos los meses nos cobran la misma cantidad porque es una cuota establecida. En el caso de la energía eléctrica, o sea, nos puede venir 80 un mes, 100 el otro, 70 el otro, 250 en Navidad, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, en ese caso, se convierte en variable, ¿sí? Son 235. Ok. A ver, agua potable. Variable, profe. Por exactamente la misma situación, ¿sí? Algunos meses puede que se haya consumido más, otros menos. Ahora, aquí hay una variante, ¿sí? De cierto modo, si nosotros nos basamos en las casas de acá, de San José Pinula, si no estoy mal, en San José Pinula se paga una cuota fija por el agua potable, que nunca hay, pero se paga fijo una cuota igual, ¿sí? En el caso de residenciales también se paga una cuota fija siempre, ¿sí? Entonces, hay una parte de que por exceso, pero casi a nadie le sale porque pues hay bastante agua, se supone que se puede consumir bastante agua. Entonces, en esos casos, el agua potable sería un gasto fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuota no va a ser diferente en ningún mes. Ahora, si viviéramos en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, que ahí el agua potable está a cargo de Empagua, ¿sí? Entonces, ahí mes a mes pasan midiendo el contador y pasan dando una cantidad diferente en base a lo que se consumió, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá en residenciales puedo no haber utilizado todo el mes el servicio de agua potable, pero igual me van a cobrar la cuota del agua potable como que sí la hubiera usado, ¿sí? Entonces, ahí sí puede variar entre si es uno fijo o es uno variable. Acá, como no sabemos dónde viven los lobos cuevas, entonces le vamos a poner agua potable como un gasto variable, ¿ok? Ahora, teléfono, Variable, profe. teléfono variable, por las mismas razones. Agua pura envasada, Fijo, profe. regularmente, o al menos aquí en mi casa así es, nosotros, en teoría, consumimos 3 tambos de agua salvavidas al mes. Entonces, o sea, siempre que se hace súper, se compran los 3 tambos y
y sabemos que dura exactamente el mes, entonces no, es como que un gasto fijo de 3 tambos. Entonces, acá ya se me perdió, ¿cuánto era eso? Aquí, 30. Ok. Ellos, por ejemplo, usan 2 tambos. ¿Sí? Gas, Fijo, profe. acá una observación. Yo personalmente lo tomaría variable, ¿sí? ¿Por qué? Número uno, el precio del tambo del gas difícilmente se mantiene igual todos los meses, ¿sí? Eh, puede subir en cualquier momento, entonces no es el mismo gasto, número uno. Número dos, en algunos hogares no es un gasto que se realice mes a mes, ¿sí? Entonces, sino que depende básicamente de cuánto se cocine, ¿sí? Entonces, hay ocasiones, hay meses en los que se cocina más, entonces el gas se va más rápido, pero hay meses en los que no, ¿sí? Yo lo tomaría como variable, ¿sí? Entonces, no sé, ¿lo ponemos en fijo o en variable? Variable. 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 Yo creo que igual, si vemos el documento, ahí estaba como fijo, pero en nuestra realidad sabemos que va a depender eso, de que el precio del tambo del gas sube y baja, y que así como a mí me puede durar un tambo de gas 3 meses, a alguien le puede durar 15 días, ¿sí? Entonces, depende de la cantidad de que se cocine. Transporte, Fijo, profe. ¿ok? Medicinas, Variable. acá también tengo una observación. El profe no hace nada sin alegar, ¿va? Pero, bueno, pues, por ejemplo, medicina es variable porque puede que este mes alguien se vaya a enfermar, entonces hay 200 que se van a gastar en medicinas. Pero, Hay personas que la consumen todos los días. exacto. Si yo, por ejemplo, ya tengo una prescripción médica que me indica que de por vida tengo que tomar una pastilla diaria de algún medicamento, quiere decir que todos los meses necesito gastar en esa medicina. Regularmente pasa con las personas mayores, pues, pero en ese caso el gasto sería fijo, ¿ok? Vestuario. Variable. 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 Calzado. Variable. Variable. Recreación. Variable. Variable. Entonces acá me sobraron 2 que voy a eliminar. Y acá entonces aquí sí puedo usar la autosuma porque puedo seleccionar todos estos de acá, ¿cierto? Sí, Sí, profe. pero Y acá también con todos estos de acá. Ok, creo que me comí uno. Ahí está. Ok, entonces luego de esto iría el total de gastos. Que entonces sería la suma
de este más este. Luego iría el resultado del presupuesto. Total de ingresos. Total de gastos. Obviamente aquí no escribo la cantidad, sino que hago el enlace a la celda que usamos, ¿verdad? Ahora, acá al final, dependiendo si los gastos fueron menores a los ingresos, ¿sí? O si los gastos fueron mayores a los ingresos, puede que tengamos un déficit o un superávit, ¿sí? Entonces, el déficit va a ser cuando recibimos 10,200, pero tenemos pensado gastar 11,000, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un déficit, ¿sí? Y el superávit cuando pasa al contrario, nos va a sobrar dinero de lo que vamos a recibir, ¿sí? Entonces, rara vez quedamos como que igual lo que se recibe es lo que se gasta, ¿sí? En ese caso tampoco quiere decir que sea bueno, porque si yo estoy recibiendo 10,200, pero mis gastos son 10,190, o sea, me están quedando 10 quetzales para el mes, ¿sí? Y nuestra lógica nos indica de que obviamente necesitamos tener efectivo para el mes por cualquier cosa, ¿sí? O yo, por ejemplo, ok, tengo carro y ya le fulié el carro, ya le eché gasolina y sé que con el tanque full me alcanza para el mes. Pero, ¿y si pincho una llanta? ¿Sí? ¿Y si se me descompone la batería del carro? ¿Sí? O si le tengo que echar aceite. ¿Sí? Entonces, debo de prever tener una parte en efectivo para eso, ¿sí? O incluso, lo más correcto, pues, siempre es crear un ahorro, ¿verdad? Ahora, en esta parte, ¿sí? Tenemos que sería el superávit. Y eso se sacaría básicamente de a los ingresos restarle los gastos, ¿sí? Ahora, para llenar estas otras dos columnas, pues básicamente necesitamos la otra parte del documento, ¿sí? Creo que ya nos va quedando un par de minutos nada más. Pero para eso necesitaríamos por así decirlo, esta parte de acá. Creo que ahí me salen ustedes. Entonces, los tenía que mover antes. Para luego, pues, llenar las dos columnas de acá, ¿sí? Básicamente, es solo ver cuánto es el dato que al final se ejecutó, ¿sí? Ingresarlo acá y las fórmulas básicamente vienen siendo las mismas. Es decir, yo puedo venir y hacer esto. En el caso de los sueldos fijos y la bonificación estamos igual. Las horas extras cambian, ¿sí?
estos datos se supone que son fijos, pero ya solo necesito entonces llenarlos, ¿sí? Y con eso entonces tendría completo lo que es mi presupuesto de la familia Lobos Cuevas. Si quiero hacer el presupuesto de la familia Guerra Armas, que es el siguiente que está en fecha para esta semana, pues puedo crear un duplicado de esta hoja, ¿sí? Y a esta le voy a cambiar obviamente los datos que necesite cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo un formato establecido que me va a servir para llenarlo con cualquier otro presupuesto que necesite. No sé si hasta acá alguien tiene algo.